Samuelson, el cómo producir, si leyeron la parte de Samuelson, donde contesta las 3 preguntas, el cómo producir, que es lo que vamos a ver hoy, con tecnologías de costo mínimo. Es decir, va a haber posibilidades de producir lo que la demanda le está pidiendo a la empresa con distintas combinaciones de factores de la producción. Distintas combinaciones. Y algunos factores en relación a otros van a ser más caros, algunos factores en relación a otros van a ser más baratos, y la empresa va a elegir la combinación de costo mínimo que satisfaga desde el punto de vista de la cantidad de producto a la demanda subyacente. Ese es el gran resumen, que yo espero que ustedes vean esa especie de resumen de dónde estamos parados. Estamos parados en este momento en determinar las posibilidades tecnológicas y de costo mínimo de la empresa cuando diseña cómo enfrenta la demanda subyacente. Cuando veamos la aplicación prometida, que es Tesla, vamos a hacer una investigación. Yo les diría que ya vayan investigando el desarrollo de Tesla, la empresa de producción de autos eléctricos, solo porque sus procesos de producción son muy interesantes. Como ilustración de esto, vayan investigando Tesla, cuánto fue produciendo y vendiendo, si es posible, año por año, cuando le pega el salto la demanda. Cuando a Tesla la demanda le pega el salto de 20.000 unidades al año a 200.000, reoptimiza, aumentando todos los factores de la producción y eligiendo la combinación de costo mínimo. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ir viendo. Pero para que tengan bien en claro, porque no resulta claro todavía, me parece, a dónde vamos, es si las empresas tienen una curva de oferta, un plan de producción, que es esa curva de oferta, que ese plan de producción implica cantidades a diferentes precios en una relación directa. ¿A qué se debe esa relación directa? Bueno, detrás ya dijimos que están los costos. Y si la curva de demanda, para eso hemos visto los sencillos modelos de mercado, si la curva de demanda es una relación inversa entre precio y cantidad, ¿qué hay detrás de esa relación inversa entre precio y cantidad para la demanda? Por ese motivo, la clase de hoy la vamos a iniciar con el punto 1.1 del texto que ustedes tienen ahí de la Universidad Nacional Autónoma de México, páginas 12 a 17, ahí me acordé, páginas 12 a 17, ahí están los antecedentes de lo que en el siglo XX se transformó en el marketing y en el, digámoslo de manera poco rigurosa, en el control y manejo de la demanda de los consumidores por parte de las grandes empresas. Las grandes empresas compiten por tecnología y compiten por publicidad. Por tecnología para mantener el liderazgo tecnológico. Y eso les garantiza el poder de mercado. Tomemos el ejemplo de Tesla, autos eléctricos, pero tomemos el ejemplo de neumáticos Michelin. Liderazgo tecnológico por más de 100 años. Eso les asegura el poder de mercado en una cuota importante de ese mercado. Pero luego compiten por publicidad, y la publicidad tiene por objeto levantar esa curva de demanda que hemos visto en los modelos sencillos de mercado. Entonces, hacia eso vamos, a determinar qué hay detrás de la oferta de bienes y servicios y de la demanda de bienes y servicios. Con ese propósito, encaramos la clase de hoy con un resumen del punto 1.1, valor de cambio, valor de uso, teoría objetiva del valor, teoría subjetiva del valor, páginas 12 a 17 del texto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les pido que después lean la parte asincrónica, lean esto, página 91, 91, 92, 93 del texto de Mochoni Becker, la función de producción. Y con eso iniciamos la clase de hoy. Bueno, vamos a pasar al pizarrón, que es nuestra herramienta
didáctica, en realidad por excelencia, en mi humildísima opinión. Bueno, vamos a tratar de resumir acá una especie de resumen que yo ya tengo. A ver un segundito. Vamos a una especie de resumen que yo ya tengo. Bueno, yo ya hice un resumen, ¿no? Lo tienen ahí. Yo voy a ir explicando este resumen, pero yo lo armé para poder dar la clase de hoy. Y después van a tener una copia o de este pizarrón o del que salga. Vamos a tratar de mirar este resumen que yo hice. Bueno, si ustedes van al texto, en el texto, fíjense algo, ¿no? Yo lo que quiero marcar son los antecedentes históricos que luego se transforman en el marketing a lo largo de todo el siglo XX. Los antecedentes históricos que se transforman en el marketing a lo largo de todo el siglo XX tienen por objetivo trabajar la curva de demanda de los consumidores a través de la publicidad. Y ahí surge un manejo, un conocimiento del comportamiento de los consumidores. Eso se va a basar en lo que se llama la teoría subjetiva del valor. Ambas teorías, la teoría objetiva del valor y la teoría subjetiva del valor, se desarrollan en el siglo XIX. Pero ponen sus fundamentos en el siglo XIX. Pero a lo largo del siglo XX se transforman en el tremendo motor de cambio que fue el conocimiento de la demanda de los consumidores, y ahí tenemos la teoría subjetiva del valor y el tremendo conocimiento del comportamiento de los productores, y ahí tenemos la teoría objetiva del valor. Por eso la teoría económica la podemos dividir en dos etapas. La primera etapa de fundación, los padres de la economía, Adam Smith, 1776, donde plantea el valor como valor de cambio y el valor como valor de uso, y otros economistas que se mencionan algunos en el texto de la UNAM, Adam Smith, David Ricardo, menciona también a Karl Marx, que dieron los fundamentos de la teoría del valor como valor de cambio, y es lo que se llamó la teoría objetiva del valor. Bueno, se están incorporando personas que no tengo el presente, luego les voy a pedir que aquellos alumnos que se están incorporando, después me den el presente. Por ahora hay 4, pero no ahora, después. O me lo dejan por WhatsApp el presente. Muy bien. Entonces, en el siglo XIX, estos economistas, no hay ningún problema, Francisco Rodríguez, solamente mi propósito es siempre seguir de cerca qué alumno eventualmente puede dejar de estar activo. Volvemos al tema. En el siglo X, Adam Smith, 1776, siglo XVIII, pero finales del siglo XVIII, y luego el siglo XIX. Los economistas que trabajaron esto fueron muchos. En el texto se mencionan a David Ricardo, además de Adam Smith, y a Karl Marx. Estos trabajaron y dieron fundamento a lo que nosotros vamos a ver como teoría de la producción y los costos, y es lo que está detrás de la curva de oferta. Muy bien, creo que alguien más se está incorporando. Agustín se está incorporando. Bueno, recuerden los alumnos que no leí el presente, Francisco Rodríguez, Manes, creo. Después me ponen en WhatsApp, estuve presente, o por ahí les puedo tomar el presente antes de cerrar acá. En el siglo XIX, entonces, tenemos los padres fundadores de la ciencia económica. Y se analiza el tema del valor de cambio. Ok, Francisco, ok. Se analiza el tema del valor como valor de cambio, y ahí se fundamenta y se desarrolla en el siglo XX de la mano. El padre de la economía moderna es Samuelson. Samuelson, después de la guerra, con su libro de economía, lo podemos considerar el padre de la economía moderna.
Ahí desarrolla Samuelson, tomando como base la teoría objetiva del valor, desarrolla la teoría de la producción y los costos. Hay otros economistas. Cito a Samuelson como padre de la economía, trabajando desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pero también hay otros. Padre de la economía moderna, padre de la economía los de antaño, padre de la economía moderna, que no es muy nuevo Samuelson, pero su obra tiene casi 80 años, pero actualmente se trabaja mucho a nivel teórico con desarrollos muy novedosos en las primeras 2 décadas del siglo XXI, de la mano de otros autores, pero la referencia siempre se hace hacia atrás, el valor histórico del que dio los cimientos. Bueno, la teoría de la producción y los costos tiene detrás la teoría objetiva del valor. Pero luego nace otra teoría del valor, ya está presente en Adam Smith, el valor de uso. La teoría del valor de uso lleva a lo que en el texto de la UNAM, punto 1.1, páginas 12 a 17, se llama teoría subjetiva del valor. Y con esa teoría subjetiva del valor se fundamenta el marketing y se desarrolla la teoría del consumidor. Teoría del consumidor y marketing van muy de la mano. Se desarrolla la teoría del consumidor, lo van a ver, creo que con mayor profundidad en microeconomía, teoría del consumidor, detrás de la teoría del consumidor, que va de la mano con el desarrollo del marketing a lo largo de todo el siglo XX, detrás está la teoría subjetiva del valor. Entonces, para resumir, detrás de la teoría de la producción y los costos tenemos la teoría objetiva del valor, el valor como valor de cambio. Y detrás... Perdón, estaba desactivado. ¿Me pueden decir si hace rato desactivado esto? No, profe, se le cortó recién hace unos segundos atrás. Ok, porque como se está grabando, me interesa mucho que esta grabación la tenga. Bueno, te agradezco la respuesta. Detrás de la teoría subjetiva del valor está el valor como valor de uso. Los economistas que dieron fundamento, tenemos a Jevons, a Menger y a Walras, los que cita el texto de la UNAM. Después hay otros. Pero esto es muy importante porque, fíjense, abajo yo escribí teoría del consumidor y el marketing, y acá escribí, detrás de la teoría objetivo del valor, valor como valor de cambio, la teoría de la producción y los costos. ¿Qué es la teoría objetiva de valor? ¿Qué es el valor como valor de cambio? El valor de cambio es el precio. ¿Y qué es el precio? Y el precio es el costo de los factores, el costo de los factores de producción que se transfieren al producto. Fíjense que esto ya lo hemos leído en los textos y lo hemos dicho acá en la clase. Los bienes físicos de capital transfieren al producto parte de sí mismo, parte del valor de los bienes físicos de capital se transfieren al producto en el proceso productivo a través del desgaste que sufren esos bienes físicos de capital, y eso tiene un costo. El costo contable es la amortización, y se recoge en el precio, que es el valor de cambio. El trabajo tiene como costo la remuneración de la hora de trabajo, de la jornada de trabajo, y se recoge en el precio, valor de cambio. Los recursos naturales tienen el costo, de producirlos, hay todo un costo que se recoge en el precio. El valor de cambio es el precio al que se efectúan las transacciones en el mercado. Esto tiene que ver con la teoría de la producción y los costos. Por eso, la teoría de la producción y los costos es algo mucho más duro, duro en el sentido, fíjense ustedes en la computación, hardware, software. No es que uno es más importante y el otro es menos, los dos son importantes, el hardware y el software. Pero el hard, fíjense que cuando uno podría decir que la teoría de la producción es harder,
harder, más dura, H-A-R-D-E-R, el superlativo en inglés de duro, harder. La teoría de la producción es más dura y la teoría del consumidor y el marketing es el soft, es softer. No suena tanto en español, pero es como es más suave. Vamos a tratar de decirlo esto en términos del marketing. La teoría del consumidor está fundada en el valor de uso. El consumidor y cada consumidor obtiene de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a sus preferencias, niveles de satisfacción por el uso de los bienes y servicios que consume. El consumidor obtiene de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a sus preferencias, niveles de satisfacción por el uso de los bienes y servicios que consume. Y esto va a fundamentar la teoría del consumidor. Bueno, entonces, este resumen para mí es muy importante en un curso de principios de economía y quizás también de microeconomía, porque cuando uno trata de explicar la teoría de la producción y los costos, y cuando tratamos de explicar la teoría del consumidor, parece que estuviéramos hablando de un lenguaje diferente y todavía no se llega a entender qué hay detrás de esa curva de oferta en relación directa con el precio como plan de producción y detrás de la teoría de la demanda, en esa relación inversa entre precio y cantidad. Entonces nosotros vamos a tratar de enfocar esta clase de alguna manera es un cierre de todo lo que vinimos haciendo en las primeras clases. Y un cierre de todo lo que venimos haciendo, pero un paso para seguir adelante. Muy bien. Entonces, vamos a pensar como valor de cambio, el precio al que se efectúan las transacciones en la teoría de la producción y los costos. Y en forma paralela, vamos a pensar en los afectos del consumidor, en los sentimientos del consumidor cuando valora un bien. No solo en sus necesidades, sino también en sus emociones, porque cuando valora un bien por una necesidad, y la necesidad puede ser satisfacer la sed, sus preferencias pueden llevarlo a que satisfaga la sed con una cerveza fría en lugar de con un vaso de agua. Entonces, y de ahí vamos a ir a la curva descendente de demanda. Pero va a estar fundamentada la transacción, el valor de cambio de la transacción, en cuanto valore el consumidor el uso de determinada cantidad de un bien. Y luego vamos a ir ya a desarrollar la teoría de la producción y los costos, y luego a desarrollar la teoría del consumidor y el marketing. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abocar en esta primera parte a desarrollar, el objetivo de este curso de Principio de Economía es llegar a las dos funciones que ustedes vieron en esos sencillos modelos de mercado. Tratar de entender el comportamiento de la función de oferta en base a la función de producción y las funciones de costos. Esto es muy importante para los profesionales en ciencias económicas, pero más para los contadores públicos y licenciados en administración de empresas. Y después, tratar de entender una función de utilidad al consumidor. La función de utilidad, en mi gusto, debería haberse llamado función de niveles de satisfacción, porque va a estar ordenando niveles de satisfacción que el consumidor experimenta de acuerdo a los gustos y preferencias que lo lleguen a valorar el uso de determinadas cantidades de un bien. Es una función de niveles de satisfacción. Y acá vamos a tener una función de producción y funciones de costos. Que esto es harder y que esto es soft queda reflejado en el siguiente hecho. En la función de producción, ustedes van a tener valores concretos
de producción y valores concretos de costos de producción expresadas en unidades de producto y de costos expresados en valores monetarios. Pero en lo que hace a función de niveles de satisfacción, no vamos a tener cantidades de satisfacción, porque eso no se puede medir desde el punto de vista de la psicología, que es la ciencia auxiliar que está detrás de la teoría del consumidor y el marketing. No vamos a tener una función de cantidad de niveles de satisfacción. Vamos a tener para cada consumidor, y cuando vayamos al mercado la demanda va a ser la suma de las demandas individuales, vamos a tener una función de niveles de satisfacción que solamente ordena sus gustos y preferencias. Una función de satisfacción, de niveles de satisfacción, se conoce como función de utilidad, que solamente ordena sus gustos y preferencias. Bueno, lo que quiero decir antes de cerrar este bloque es que el análisis y tratamiento matemático de una función de producción que hacen los ingenieros industriales y tiene un comportamiento matemático del mismo tipo que el comportamiento matemático que va a tener la función de utilidad. Por lo tanto, cuando nosotros estudiemos en esta primera parte y dejemos la teoría del consumidor para la segunda, el tratamiento matemático que veamos acá, que voy a tratar de que sea el menor posible, ya ustedes cuando lleguen a la segunda parte del curso, lo van a tener más, la parte matemática ya va a estar manejada. No va a haber una diferencia en el tratamiento matemático. Y eso va a ser así porque en ambas teorías se produce un hecho, que es el siguiente. Acá, los niveles de satisfacción, si bien el consumidor siempre va a preferir más es mejor, los niveles de satisfacción van a ser decrecientes. Y eso se va a representar en una ley de la utilidad marginal decreciente. Y esta ley va a determinar un tratamiento matemático de determinada forma. Ley de la utilidad marginal decreciente. Pero acá, a medida que aumentamos factores de producción en el corto plazo, variamos factores de producción a otros que mantenemos fijos, por ejemplo, aumentamos trabajo a una máquina, se va a producir algo parecido a la ley de la utilidad marginal decreciente, que es la ley del producto marginal decreciente, de los factores variables aplicados a cantidades fijas de los otros factores. Y eso va a hacer que, dado que hay rendimientos decrecientes, utilidad marginal decreciente en las dos teorías, que las fórmulas que usemos sean las mismas, tanto en una teoría como en la otra. Nosotros hoy vamos hoy, en las clases que vienen, que son poquitas, porque ya nos vamos a dedicar a preparar el simulacro de examen parcial, nos vamos a dedicar solamente a esta parte de este pizarrón que ahora les mando, para que ustedes lo lean, y en la segunda parte, con un tratamiento muy parecido, nos vamos a dedicar a la teoría del consumidor y el marketing. Bueno, con esto cierro, nos vamos a juntar en un rato, pido que lean este pizarrón que yo ya se los mando, son las 9:20, les voy a dar un tiempo, les pido que lean este pizarrón, que lean el punto 1.1, páginas 12 a 17 del texto de la UNAM, y que lean páginas 91, 92 y 93 de Mochón. Por favor, para que cuando volvamos ustedes estén empapados, no digo que lo aprendan, que estén empapados, páginas 12 a 17 del texto de la UNAM, el libro electrónico, páginas 91, 92, 93, función de producción de Mochón, y la lectura de este pizarrón. Les doy una hora de trabajo. Son las 9:20, nos juntamos 10:20. Los alumnos que no han sido nombrados, les pido por favor que por WhatsApp me pongan el presente. Francisco Rodríguez, Manes, Agustín, y no sé si alguno más. Agustín me tiene que decir quién es tu apellido,
Manes, me ponés, Sí, Francisco sí, Rodríguez. Manes. Y si algún otro no fue nombrado a primera hora, también, por favor, me pone en WhatsApp. Bueno, si no hay ninguna pregunta, tienen que trabajar. Ya está en WhatsApp, ya está. Todo este material está indicado en WhatsApp. ¿Ok? Nos estamos juntando en 1 hora, 9 menos 20, 10 menos 20. Por favor, aprovechen, trabajen, que esto es, ya están trabajando para el examen parcial y para el final. Bueno, nos vemos en un rato.